¿Ayuda? Quiero invitarles una vez más que busquemos en la Biblia el libro de Ruth. Si pueden buscar conmigo Ruth, por favor. Vamos a ir al capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Qué gozo es para mí verles a cada uno de ustedes. Espero que aquí puedan sentir de verdad el amor de Dios y que puedan escuchar la verdad de su palabra. Estamos en Ruth, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 5 una vez más. Ruth 1 al 5. Dicen así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Vamos a, por favor, guardar silencio en este momento para la lectura de la palabra y la enseñanza. Dice el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Puse por título de esta enseñanza, Cuando todo se derrumba. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por la historia de esta mujer virtuosa, Ruth, y de la familia de sus suegros. Quiero pedirte, Señor, que tú nos enseñes de tu palabra, que sea lo que justo nosotros necesitamos hoy, para hablar a nuestros corazones, para enseñarnos, para darnos luz y así tomar pasos correctos en este mundo oscuro. Con este mensaje, que el Salvador Jesucristo sea exaltado. Y te pido, Señor, que creyentes puedan ser edificados y que personas que quizás no han tomado su decisión, como Hudson, de ser salvo, que hoy día sí pueden tomarla. Creer en Cristo como su Salvador personal. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y gracias por darnos este texto en tu palabra. Gracias por darnos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones para guiarnos a toda verdad. En el nombre glorioso de Jesús nosotros oramos. Amén. Antes de meternos bien y ver lo que esta familia hizo, la familia de Elimelech, nosotros necesitamos entender un poco acerca de dónde están ellos y en qué momento de la historia están viviendo. Ahora, la frase al inicio que dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, nos revela mucho en el versículo 1. Ellos estaban viviendo en un periodo que puede ser resumido con una frase. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa frase viene del libro de los jueces, cuando ellos vivieron. Está 4 veces esta frase en el libro de jueces. Y es en el tiempo que Israel, los descendientes, ¿cierto?, de Abraham, ellos habían ido a Egipto, estuvieron en Egipto por 400 años, luego bajo Moisés salieron de Egipto en el Éxodo, su sucesor fue Josué, y bajo el mando de Josué, Dios los llevó a la tierra prometida. Pero después muere Josué y muere su generación y se levanta otra generación que no conocía al Dios de Josué, el Dios de Moisés, de Jacob, de Isaac y de Abraham. Y que tampoco habían observado sus maravillas. Por lo cual, lo que resultó fue un caos.
entró el paganismo en Israel. Y suceden cosas horribles en el libro de Jueces. Y empieza un ciclo terrible y vicioso, donde Israel se rebela, Dios manda castigo, ellos ruegan a Dios, Dios manda un juez, el juez los libera y el ciclo empieza de nuevo. Y en ese entonces, dice la Biblia, 4 veces en el libro de Jueces, cada uno hacía lo que le parecía bien. Fue un tiempo no de ignorancia tanto acerca de Dios, sino rechazo de su autoridad. Y la autoridad era lo que la gente quería, en vez de la voluntad de Dios, la voluntad del hombre. Ellos sabían quién era Dios, pero decidieron vivir como ellos querían. Eso es muy práctico para nosotros, porque hoy día hay cristianos que hacen lo mismo. Nacen de nuevo, son salvos, son hermanos en Cristo, aprenden la palabra, llenan la cabeza con doctrina, con conocimiento, pero en algún momento en su corazón le dicen a Dios, no. En vez de sumisión, en vez de mansedumbre, en vez de obediencia, rebelión y el porfiarse y volver a vivir como antes, conforme a las concupiscencias o los deseos desordenados. Esto significa que en los tiempos de Ruth no hay autoridad espiritual constante, y en vez de que la verdad de la palabra de Dios gobierne, la opinión y los caprichos de los hombres pecaminosos están gobernando. En términos grandes, nacionales, digamos, y en términos personales. Sabiendo quién es Dios, el pueblo de Dios no vivía sometido a él. El libro de Ruth dice en el versículo 1 la siguiente frase, que hubo hambre en la tierra. Ahora, esta circunstancia de la falta de comida no fue solo una crisis natural, terrenalmente hablando. Es lo que Dios había prometido a Israel en su pacto, que si ellos fueran desobedientes a los mandamientos del Señor, que Él mandaría maldición, disciplina. En cambio, si ellos fueran obedientes, Él mandaría su bendición. Desobedientes, disciplina. Obediencia, bendición. Y por la desobediencia de ellos, ahora hay hambre. Y no en cualquier lugar, sino en Belén. Los que saben esto, había múltiples Belenes en Israel. Es como si yo le digo a una persona, soy de Los Ángeles. Ellos después me preguntan, ¿conoce el Salto de Laja? Y, no, yo soy del otro Los Ángeles, de California. Ok. Que hay múltiples Los Ángeles, ¿cierto? En la Biblia, cuando da una profecía dónde nacería Cristo, en Miqueas 5:2, dice que él iba a nacer en Belén de Efrata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso identifica Los Ángeles, California. Belén, Efrata. Por eso dice aquí Belén de Judá, y luego en el versículo, lo perdí. Está aquí en el texto. Pero dice que eran en el 2, efrateos de Belén. ¿Ya? Belén Efrata, como dice en Miqueas 5:2. Entonces, ellos eran de la misma ciudad donde nació Jesús. Wow. Y eso también, cuando llegamos al final del libro de Ruth, nos hace sentido. Porque es un vínculo claro, porque Ruth después, si tú lees en Mateo capítulo 1, Ruth y sus descendientes están en la genealogía de Cristo. Sí. Y él nació aquí en Belén.
Efrata. O Efrata. Efrata creo que dice. Ya. Entonces, hay hambre. Y aquí, en el contexto de nuestra historia, no es en cualquier lugar. Nacho, no sé si se puede. Esto de vez en cuando está como sonando. Quizás no está bien conectado a algún cable por ahí. ¿Sí? Bien. Es irónico que en Belén haya hambre. ¿Por qué irónico? Porque en hebreo la palabra Belén significa casa de pan. Y ahí pueden ver la ironía, que en la casa de pan no hubo pan en estos tiempos. El lugar que debía representar la provisión y la abundancia estaba vacío. Sí. La necesidad que estaba sufriendo Belén de Judá e Israel en general nos dice algo claro acerca de, desde el inicio de este libro, algo claro nos deja que Dios está tratando con su pueblo. Y otro detalle importante aquí en este pasaje específicamente es que dice que un varón, miren lo que dice el versículo 1 en la mitad, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de, ¿dónde dice? De Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. Acuérdense acerca de Moab. Quizás no has leído mucho la Biblia y eso está bien. Todos partimos de cero. Moab era un enemigo histórico de Israel. No fue un lugar neutro. No fue un pueblo neutro, los moabitas. Ellos fueron un pueblo marcado por idolatría. Y en todo sentido, Moab era lejos de Dios. Lejos de Dios. No nos ha de sorprender eso, porque fue un pueblo nacido de una relación pecaminosa. De hecho, hasta me da cosa decir la historia de Moab. O sea, me da vergüenza, pero está en la Biblia, así que lo voy a decir. El origen de Moab es después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando la hija mayor de Lot le emborracha a su padre en una cueva y tuvo una relación incestuosa con él. Y Moab fue el resultado de esto. Ven las extremidades a la cual se puede llegar cuando uno rechaza la autoridad de Dios. Y uno podría decir, no, pero Lot y su familia es que fueron unos paganos, por eso. No. La Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, llama a Lot justo. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, eso significa que Lot había sido salvo, justificado por la gracia de Dios, como Abraham, que creyó y le fue contada su fe por justicia. Entonces Lot también era un hijo de Dios, era justo. Pero ¿qué pasa? Lot un día se enamoró de Sodoma y Gomorra. Y él decidió vivir ahí, un lugar donde nunca debía haberse ido. Pero esa es una historia para otro día, ¿ya? Así que Moab. Nosotros cuando enfrentamos presión, tenemos una decisión muy clara. Quedarnos en la tierra de Dios en medio de dificultad o irnos a un lugar que parece ser más fácil, pero es lejos de Dios. La familia de Elimelech decidió: vamos a abandonar Belén, casa de pan, donde está nuestro Dios en nuestra tierra prometida, y vamos a ir donde nuestros enemigos, los paganos, idólatras, en Moab. Y esta decisión, hermanos, óiganme bien, va a marcar
todo lo que sigue. Versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, dice. Entonces podemos ver aquí la crisis que Dios permitió. Y no es simplemente una crisis natural, es disciplina divina. Dios está tratando con su pueblo. Y en los días de los jueces, cuando el pueblo rechaza la autoridad de Dios, Dios respondió conforme a su pacto con su pueblo, enviando disciplina. Y eso para los ciudadanos individuales resulta como presión. Y tenemos que recordar que la presión en nuestra vida tampoco es neutral. Y la presión tiene cuando nosotros nos encontramos en, ¿está bien dicho la palabra? Aprietos. Cuando nos encontramos con mucha presión en la vida, esto también revela en qué o en quién estamos confiando. La crisis, cuando llega la crisis, no crea fe en nosotros. No nos hace confiar ni en circunstancias favorables, ni tampoco en Dios. No, lo que hace es que expone nuestra fe. ¿Y dónde está puesta ella? Por ejemplo, si hablamos de la economía, si financieramente está todo bien en mi vida, todo ordenado, pero de un día para el otro, y yo entonces dejo de seguir al Señor. Dejo de servir al Señor, dejo de orar, dejo de leer la palabra, dejo de congregarme. Entonces mi fe estaba puesta en las circunstancias y no en Dios. Y cuando las circunstancias cambiaron, dejé de confiar en mi roca, quien hubiese de ser mi roca. La escasez muestra dónde está tu seguridad, en Dios o en tus circunstancias o en tus propios recursos. Y a veces esto nos guía a malas decisiones. Podemos observar una decisión de ellos, al parecer sin dirección de Dios. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. No, ¿por qué? Él y su mujer. No sé si ellos escucharon, no es que allá la economía está mucho mejor. No es que allá tenemos un tío con un campo que se nos va a regalar eso. O allá están vendiendo las cosas barato. O acá en Belén no hay señoritas. Pero allá tienen muchas solteras, nuestros hijos podrían encontrar esposa. No sé por qué dijeron vamos a Moab, pero lo dijeron. Quizás escucharon, no, es que allá escuchamos que tienen más comida. Así que vamos para allá. No sé qué influyó en su decisión porque no está todo incluido en la historia. Pero dice en el versículo 12, el nombre de aquel varón era Elimelech y él de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Como dije, el texto no menciona que Elimelech buscó a Dios en cuanto a esta decisión. No menciona oración, no menciona sabiduría, no hay dirección de parte de Dios. Solo podemos ver una decisión basada en lo que parece lógico. Hubo necesidad y él actuó. Quizás en pánico incluso. Tengan mucho cuidado ahí, hermanos. Yo he visto familias que se encuentran en necesidad, en una situación difícil, y luego actuaron de una manera que les alejó de Dios. Y puede ser catastrófico. Dios desea tanto que nosotros confiemos en Él y no en nuestras circunstancias. Qué agradable es cuando nuestros hijos confíen en nosotros.
esto puede ser muerte y vida a veces. Recuerdo una vez que fuimos a una confraternidad de jóvenes en Puerto Montt y el bus nos dejó en la carretera. Tuvimos que cruzar la carretera con autos pasando así fum, 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 para llegar a la escuela donde hicieron esa confraternidad. Y andaba con mi hijito Patrick, que era muy pequeño en ese entonces. Y yo, estamos conversando los líderes acá, con mi espalda a la autopista, y Patrick va corriendo hacia la autopista. Y yo le dije, Patrick, stop. Así. Y se paró. El niño habrá tenido, no sé, 5 años, pequeñito. Y se paró. Y pasó un auto. Así. Pudo haber muerto. Pero confió en su papá. No dijo, pero papá, es que estoy jugando, quiero hacer lo que quiero, papá. No. Se paró, se detuvo. Y fue muerte y vida en esta situación. Pero qué grato es cuando tu hijo confía en ti. Yo recuerdo ocasiones con todos mis hijos donde quizás están arriba de una roca grande. Y yo les digo, salten. Venga, salten, yo te voy a recibir. Y ellos con miedo, así como que quieren. Ustedes lo han vivido, ¿cierto? ¿Te ha pasado a ti que quieres hacer algo pero tienes miedo? Y yo le digo, pero hijo, confía en mí, ven nomás. Y saltan, y yo los recibo. Y eso me agrada cuando confían en mí. ¿Cuánto más nuestro Padre en el cielo simplemente quiere que nosotros depositemos la confianza en Él? No en lo que está bajo mi control, no en mis circunstancias, no en mis recursos, no en mi habilidad de razonar, sino confiar en mi Dios. Lo lógico no siempre es lo correcto, especialmente cuando Dios está fuera de la ecuación. Moab, hoy, en tu vida, puede ser cualquier decisión que tomas sin Dios, aunque aparezca razonable. Pero tú, por uno u otro motivo, dices, no, estoy decidido, lo voy a hacer. Y pediste consejo, no, ¿para qué? Si yo ya tomé la decisión. Decisiones que, entre comillas, tienen sentido, pero no tienen dirección divina. Caminos que parecen solución, pero solo terminan alejándote de Dios. A veces estas decisiones nosotros las justificamos en la mente y decimos, no, pero solo va a ser por un tiempo hasta que todo se componga. Pero tan comúnmente lo temporal se vuelve permanente. No sé si ustedes vieron al final del versículo 2. Dice que ellos fueron para habitar en esos campos, pero al final del versículo 2 dice, y se quedaron allí. Llegaron y se quedaron. Pusieron raíces. Sus hijos se casaron con moabitas. Pusieron raíces. Lo que comenzó quizás como una solución temporal se convirtió en una decisión permanente. Ellos no fueron solo para pasar la crisis. Fueron y se establecieron, se quedaron. Y ese es el peligro, que cuando tú sales de la voluntad de Dios, por un momento, es muy fácil construir una vida allí. Y de pronto pasó una década y 2 décadas. Tú en tu mente sigues pensando, algún día voy a buscar a Dios, volveré a leer la palabra, volveré a orar. Algún día voy a consagrarme ahí, a Él. Pero se va cada vez postergando. Es fácil instalarse en lugares donde nunca debiste vivir.
Lugares donde dijiste solo será por un tiempo. Decisiones que pensaste controlar, pero terminaron controlándote a ti. Ellos tomaron decisiones. Y ojo con esto, nosotros tenemos libertad de tomar las decisiones que nos dan las ganas. Podemos hacerlo. Somos, a veces Annie y yo, cuando queremos tomar una mala decisión, como comer, no sé, una pichanga, decimos que soy un hombre grande, puedo tomar mis decisiones. Tú eres un hombre grande, tú eres una mujer grande, puedes tomar tus decisiones, pero lo que tú no puedes escoger es las consecuencias de ellas. No puedes decir, voy a comer pichanga todos los días y ser flaco. No puedes. Las consecuencias no las puedes escoger. Por eso es tan importante tomar buenas decisiones en tu dieta y en todo lo que haces en la vida. Ellos tomaron la decisión de irse a Moab. Pero quiero pensar que Elimelech jamás pensó en todas las consecuencias que iban a suceder en su familia. Miren lo que dicen los versículos 3 al 5. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Sí, murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Así que, consecuencias inevitables. Allí en ese lugar murió Elimelech. Sus 2 hijos tomaron mujeres paganas. Es tan fuerte lo que Dios dice en la ley acerca de los moabitas. Ahora, ojo con esto, no sé si ellos en su tiempo lo tenían escrito y aprendido o no, pero en Deuteronomio 23:3 dice que hasta por 10 generaciones un moabita no podía ni entrar en la congregación en Israel. Entonces, Dios quería que ellos se casaran con gente que eran del pueblo de Dios. Igual como hoy, la Biblia nos dice, no os juntáis en yugo desigual, ¿cierto? Y ellos se casaron con mujeres paganas. Y era como tener en un yugo un buey por este lado y en este otro lado del yugo un pastor alemán. ¿Funciona eso, hermano Pablo? No. Tampoco luz con tinieblas, un creyente con un incrédulo, Cristo con Belial, ¿cierto? Entonces, Elimelech muere, sus hijos toman mujeres moabitas y después mueren también los 2 hijos. O sea, todo se derrumba. Lo que comenzó con una decisión quizás lógica, ahora parecía terminar en pérdida total. Noemí salió con familia, imagino con expectativas y esperanza. Los seres humanos somos así, que cuando viene algo nuevo, decimos, tengo gozo y paz, todo va a ser bueno. Pero no siempre es así. Aun cuando es una mala decisión, no, aquí yo estoy tranquilo. Pero no vas a estar tranquilo cuando muere tu marido, cuando mueren tus hijos, que se casaron con paganas. O sea, puede que tengas tranquilidad en tu corazón, pero esa tranquilidad es pasajera y después te vas a sentir hueco. Noemí salió con familia y esperanza y terrenalmente hablando, en Moab lo perdió todo. Y el punto es claro,
alejarse de la voluntad de Dios nunca termina donde uno piensa. Hay una frase famosa, quizás la has escuchado. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que pensabas, te retiene más tiempo del que planeabas y te cuesta más de lo que estabas dispuesto a pagar. ¿Han escuchado esa frase? El pecado siempre te lleva más lejos de lo que pensabas, te retiene más tiempo del que planeabas y te cuesta más de lo que estabas dispuesto a pagar. Alejarse de Dios siempre cuesta más de lo que parece al inicio. Puede empezar como una solución, pero termina en dolor. Parece atajo. ¿Va a ser esto? Pero termina siendo un camino largo y amargo. Y a pesar de todo lo que sucede, todo lo que resultó para ellos, nunca debemos perder este enfoque. A pesar de todo, Dios sigue obrando. No sé dónde estás tú ahora. Quizás se te murió tu marido, tus hijos se casaron con paganas y murieron después, y quedaste desamparada, como dice acá. No olvides esto, que Dios sigue obrando. Amén. Si hay aliento en tus pulmones, Dios tiene un plan para ti. Y nunca es tarde buscarle. Entonces, pastor, ¿cuándo es el día para buscarle? Siempre es hoy. Siempre es hoy. Pero no debía haberle buscado ayer. Sí, pero esto ya pasó. Lo único que sé es que no debes esperar hasta mañana. Hoy es el día para buscarle. Dios no es mencionado directamente en estos versículos, pero Él sí está presente en cada detalle en nuestras vidas y las también de la familia de Elimelech. Mientras todo parece desmoronarse en estos versículos, y a veces en nuestras vidas, Dios estaba aquí preparando redención. Si tú conoces el libro de Ruth y cómo Dios usó a Ruth para darte a ti y a mí Jesús, tú sabes que Dios está obrando. Lo vamos a ir viendo en otros sermones, no el día de hoy. Pero aunque el hombre se aleje, Dios no abandona sus propósitos. Detrás de dolor, detrás de la pérdida y aún en medio de malas decisiones, Dios ya está obrando lo que ellos todavía no pueden ver. Les aseguro que cuando Elimelech se fue de la casa de pan, él jamás pensó que un día su viuda volvería con su nuera viuda y que ella se casaría con un pariente de él, que se llama en tiempos bíblicos, si lo entendemos, como el pariente redentor. Jamás lo pensó. Pero Dios está obrando. Quizás tú no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida. Quizás tú no puedes ver lo que está haciendo el Señor. Como cuando uno va quizás al teatro y hay una cortina grande y nosotros podemos ver lo que está enfrente de la cortina, ¿cierto? Pero Dios está obrando detrás de la cortina todo el tiempo. Yo solo veo lo que está pasando en mi vida ahora. Pero Dios está haciendo algo detrás de la cortina que yo ni sé y tú tampoco. Esta semana hablé con un misionero filipino que sirve en Ushuaia. Y el hermano lloraba y lloraba y lloraba por teléfono. Y me dijo, pastor, desde que llegamos a Argentina, este hombre de Dios, de las Filipinas, desde que llegamos, no entiendo por qué, pero mi hija, el gobierno de Argentina nunca nos dio solución y siempre tuvimos problemas con la visa de mi hija. Solo ella.
Los otros 4, no, perdón, son 5. Los otros 5, él, su esposa, sus otros 3 hijos, ningún problema con sus visas, pero con una de sus hijas siempre tuvo problemas. Y dijo, de tal manera, pastor, que el año pasado ella tuvo que irse. Y no entendí por qué, porque mi hija tenía un trabajo enseñando inglés, porque en las Filipinas todos hablan inglés. Su lenguaje es tagalog, pero también hablan inglés. Y él dijo, mi hija era profesora de inglés, y es más, la dueña de la escuela dijo que quería que mi hija fuera codueña con ella, pero que no podía hacerlo porque ella no tenía documentos. Y pastor, yo decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué. Y lloraba en el teléfono conmigo, contándome esa historia. Y dijo, ahora mi hija está en las Filipinas y está estudiando en el seminario bíblico. Y me dijo, pastor, no sé si usted lo sabe, pero en las iglesias bíblicas bautistas en las Filipinas están enviando misioneros a todo el mundo, como ellos en Ushuaia. Y él dijo, en ese momento hay misioneros filipinos levantando fondos para ir a Ecuador, varios, para ir a diferentes países. Me dijo Colombia, me dijo Argentina, hay uno que viene a Chile, se llama Vince, y he estado en contacto con un hermano filipino que viene a Chile. Hay filipinos que están yendo hasta muchos países en América Latina. Y el pastor me dijo, mi hija les está enseñando español. Y él dijo, yo nunca entendí por qué Dios no dejaba a mi hija estar en Argentina. Pero vino, aprendió español, volvió a las Filipinas y ahora está enseñando a muchas familias misioneras cómo hablar español. Y me lo decía con muchas lágrimas. Hermanos, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Como la estrella más lejos que puedes ver, como donde vive David, como donde vive Sara, cuando no hay sol, cuando no hay luces prendidas y no hay nubes en la noche y uno mira arriba, están las estrellas tan preciosas. La estrella más lejos, lo más alto que es esa estrella, que aquí la tierra, así son más altos los pensamientos y los caminos del Señor, más que los nuestros. Y más, el Señor, sus caminos son altos. Y yo sé que hay un cliché que la gente dice que Dios obra en maneras misteriosas. No soy muy dado a los clichés. Pero ¿saben qué? El Señor obra en maneras que nosotros no siempre entendemos. Y yo no sé en qué situación te encuentras en este momento. Pero lo que sí sé es que Dios está obrando. Para tu bien y principalmente para su gloria. Noemí salió buscando sobrevivir, pero terminó vacía, desamparada, dice la palabra bíblica, y amargada. Pero es aquí donde esto deja de ser solo historia bíblica y se vuelve la actualidad. Tú y yo, todos respondemos a la crisis de una u otra manera. Algunos se acercan a Dios. Otros toman su propio camino. Pero ninguno de nosotros nos quedamos igual. Como yo ya dije, tú puedes decidir en qué o en quién confiarás, pero no puedes escoger tus consecuencias. Cuando la presión llega a tu vida, déjame hacerte una pregunta directa. Cuando la presión llega a tu vida, ¿te va a empujar hacia Dios o te va a llevar a tu propio Moab? ¿Estás confiando en Dios o en tus circunstancias? Porque esta decisión no solo afecta ahora,
sino que define el rumbo de todo lo que viene después. Vamos a orar.